Muy bien. Hola, Vero, bienvenida. Hola, hola Ahí Lore. arrancamos así con todo y yo decía, bueno, ya recién conectamos y ya llega nuestra invitada, así que bienvenida. Muy puntual hoy. Claro, claro. Bueno, la doctora Verónica Molina, ella médica cardióloga, además especialista. Yo ya te digo especialista en terapia sistémica, en trauma. La verdad que es tu amplio campo, ¿no, Vero? Así es, el corazón, un corazón que se abre al otro corazón, digo yo siempre. Ese fue un poco mi camino. Ah, mira, ¿cómo es eso? Ya que abriste ahí el juego, a ver, ¿cómo es un corazón que se abre a otro corazón? Bueno, yo vengo de la medicina, de la cardiología, ¿no? Y para mí, de alguna manera siempre estuvo unido, ¿no? Lo que sucede en el universo emocional y vincular de las personas con lo que pasaba en su cuerpo. De pronto Ujú. las experiencias de guardias en el consultorio en aquellos tiempos, para mí era natural preguntarle a las personas qué les había pasado. De pronto alguien venía, por ejemplo, con una crisis hipertensiva y bueno, si yo tenía tiempo, a veces las guardias son de mucho correr, pero Claro. si tenía tiempo y tenía la posibilidad, me sentaba y hablaba, ¿no? Y entonces les preguntaba esto, ¿qué les había pasado? ¿Se había pasado algo en su vida, con sus personas más cercanas, sus afectos? Y siempre, siempre había un correlato. Y era muy interesante eso porque de pronto muchas personas ya con esa charla se sentían mejor y muchas veces bajaba la presión y a veces se iban sin medicación, necesitaban ser escuchados, ¿no? No siempre, pero muchas veces observé esto, ¿no? Como de pronto ese espacio donde se puede generar, ¿no? La confianza y otro tipo de escucha alivia el cuerpo, no solamente alivia las emociones, digo, nosotros pensamos Ujú. desde una mirada más unicista que todo está unido, que todo es lo mismo, sino que son distintos universos como foco de estudio, pero en realidad por eso Está digo que un todo, corazón lleva al otro corazón. Ujú. claro, todo ahí, todo relacionado. Bueno, me encantó arrancar con esto, así haciendo un poco de esta unión, ¿no? Porque, bueno, estamos en estos tiempos tan violentos, digo yo, donde el Mm. cuerpo está recibiendo todo este impacto de tanto que no se dice, y entonces es como que aparece esto, ¿no? De que se relaciona y vos decías, hablaba, le preguntaba a las personas, me, no sé, me hiciste acordar a los médicos de antes cuando decían, ese médico de vocación, cuando decía, ¿usted qué le anda pasando? Sí, sí, ese es un rol que un poco la medicina actual abandona, ¿no? Creo que también por todo el tecnicismo que existe, digo, como grandes oportunidades de esta era, eh, hay tanto que se ha desarrollado, pero bueno, también hay algo de la naturaleza, de la vocación, ¿no? Yo creo que en general, no sé si puedo decir todos, pero digo en general, las personas que trabajan en roles de asistencia, desde el lugar que sea, el enfermero, el kinesiólogo, la persona que prepara la comida en un hospital, el que hace la limpieza, ¿no? Los médicos, los psicólogos, los bomberos, los policías, todos los que están en roles de asistencia están movidos por este deseo de ayudar, ¿no? De ayudar, de aliviar el dolor, de acompañar. Y muchas veces las situaciones en sí mismas son violentas porque la violencia tiene muchas caras, ¿no? Vos hablabas recién de la violencia y la violencia no es solamente un golpe, ¿no? La violencia también es un juicio, por ejemplo, sobre el otro o una actitud exigente que no puede ver el contexto o la situación que está pasando la otra persona. ¿No? De pronto es pedirle a alguien algo que no tiene para dar. Entonces la violencia tiene muchos niveles, muchos aspectos. Está la violencia institucional, ¿no? Hablando un poquito de esto, de cómo se está viviendo también toda esta experiencia tan exigida. Bueno, me haces acordar, yo estoy llevando adelante desde marzo un grupo de escucha
a los trabajadores de la salud en general, de acompañamiento. Y ahí surge mucho este tema también, ¿no? Como de pronto la gente desbordada o, bueno, sin saber a dónde dirigirse, cómo resolver su problema, o muchas veces en contextos de duelo o de agobio o de mucho miedo, maltrata al personal, ¿no? Se Claro, enojan claro. mucho y los insultan o les exigen, ¿no? O bueno, a veces se llega realmente a la violencia física. Y está también la violencia institucional, ¿no? Esto de, bueno, muchas horas y no hay espacios para poder recuperarse, o bueno, si alguien está enfermo rápidamente tiene que volver. Y todo eso también es violencia, ¿no? Claro, como iba pensando en lo de la violencia institucional justo hoy, ¿no? Con todo esto, donde sentís que todo es presión, todo es exigencia, y donde hay como una deshumanización de alguna manera con las personas, justamente, donde se debería apoyarse. Claro, entender eso Sí. como violencia y cómo impacta. Bueno, justo el tema de hoy, Vero, comunicación no violenta, pero en tiempos muy violentos. Cuando más lo necesitamos es que Cuando más aparece lo este tema, necesitas. ¿no? Claro, claro. Sí. Como vos decías, la violencia tiene muchas formas, muchos ámbitos. Y bueno, ¿cómo podríamos pensarlo, digamos, para empezar a entender qué cosas pueden estar siendo violentas y desde lo simple, desde lo que nosotros podemos aportar para, bueno, no contribuir a esa violencia, ¿no? Ujú, sí. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra propia violencia. Muchas veces es más fácil ver la violencia en el otro, pero no conocemos la nuestra. Y Ujú. la verdad es que el único universo donde podemos generar cambios, el único lugar donde tenemos la potestad y la responsabilidad de generar cambios es en nosotros mismos. Y muchas veces cuando hacemos cambios en nosotros mismos, por más sutiles que parezcan, pueden generar en el ambiente modificaciones muy significativas, muy poderosas también, ¿no? Cuando una persona se reposiciona en su sistema, sea el que sea, su sistema familiar, su sistema laboral, los amigos, la sociedad, cuando alguien se reposiciona, y muchos más, mejor aún, más chances hay, ¿no? De que se generen cambios sistémicos. Entonces, lo primero sería reconocer cuál es el modo donde se ejecuta y donde habita nuestra propia violencia. De pronto hay formas de violencia que son muy visibles, ¿no? Muy claras, donde nadie tendría dudas. Y hasta les diría, es lo más fácil de, por lo menos de diagnosticar y no tiene objeción, ¿no? De pronto la violencia física, la violencia verbal. Pero hay otros modos de violencia que quedan muy solapados, ¿no? Como muy tapados. De pronto, por ejemplo, pocas personas saben que no hablarle a alguien durante mucho tiempo, ¿no? Con la intención de no te voy a hablar porque estoy enojada con vos, Ujú. entonces durante un tiempo no te hablo, eso también es violencia. El castigo Y del muy, silencio, dicen, ¿no? exactamente, y es una violencia muy fuerte porque para nosotros los seres humanos la mirada, la palabra, el contacto con el otro son Ujú. imprescindibles. Somos seres gregarios, somos mamíferos, vivimos en comunidad. Entonces, el corte que produce el otro de pronto de esta manera, ¿no? Cuando no nos habla o no nos mira, es un acto agresivo que puede calar muy hondo en el otro, ¿no? Entonces, tomar Ujú. primero registro de esto. ¿Cuál es mi forma de violencia? Esta puede ser una, de pronto muy maquillada o disfrazada, ¿no? Hay Ujú. violencias que de pronto aparecen porque yo invado al otro con las mejores intenciones, pero de pronto, no sé, en una pareja, ¿no? Si una de las partes está permanentemente sobre el otro, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué hago? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Te ayudo con esto? ¿Te traigo aquello aunque no me lo pediste? Un exceso de mirada, ¿no? Que ya Ujú.
directamente invade al otro. Esto se ve mucho en las familias también, entre padres e hijos. De pronto hay padres que sobreprotegen mucho a sus hijos, ¿no? En esa sobreprotección, en esa sobremirada, también hay un mensaje tácito que muchas veces dice, vos no podés, yo sí Claro. puedo. Quien puede soy yo, vos no podés, vos no sabés, a vos no te sale, ¿no? En ese sobrecuidado, de pronto hay un mensaje subliminal que es desvalorizante, ¿no? Entonces eso Claro. también es agresivo y es violento. Entonces ver, ¿no? Conocer nuestra violencia sería el primer paso. Ujú. También Para, cuando hablabas de las violencias que por ahí no están como conocidas, el tema de los chistes, de los cuando pasan que, viste que por ahí se ocupa mucho y se toma, pero si era un chiste, si era una tontería, pero por ahí se lo vive como violencia, porque no era algo agradable. Yo digo, los chistes son para reírse, después lo otro no sé qué. claro. Bueno, todo es comunicación, ¿no? Entonces, por eso decimos que de pronto no hablar es comunicación, una mirada muchas veces dice más que mil palabras, y desde ya los chistes son un modo de comunicar, que ya lo había descrito Freud, ¿no? Como son una manera también disfrazada de decir algo que pensamos, ¿no? Sobre el otro, sobre la realidad. En realidad ahí también nos estamos mostrando nosotros. Esto también es importante. En toda comunicación, no solamente estamos diciendo algo del otro o de la situación, sino que aún hablando de otro, también nos estamos mostrando nosotros mismos, ¿no? Cómo pensamos, cómo expresamos esto que decimos, con qué tipo de energía circulan nuestras palabras, no solamente lo que decimos, sino cómo lo decimos. ¿No? El qué pasa en nuestro cuerpo cuando hablamos. Hay todo un lenguaje corporal que se manifiesta cuando estamos expresándonos, desde la palabra, desde el sentir, desde el silencio, ¿no? Todo es comunicación. La comunicación es inevitable. Lo que tenemos que ver es si estamos pudiendo comunicar lo que queremos decir. Es tan Claro. fácil que se produzcan malos entendidos, ¿no? Porque queremos decir algo y de pronto en nuestra expresión física, por ejemplo, aparece otro mensaje. Es como el subtítulo, ¿no? De Ujú. pronto en la palabra surge un nivel de mensaje, pero hay un metamensaje más profundo que está circulando, por ejemplo, a través del cuerpo, de la expresión del rostro. Y entonces Ujú. esto se ve también mucho en las familias, ¿no? De pronto los chicos dicen, no sé, le tengo miedo a mamá, o le tengo miedo a papá, o a tal hermano, o a tal tío, al abuelo, le tengo miedo. Y si uno escucha simplemente las conversaciones, quizás no entendería ese miedo, pero si se detiene a mirar todo lo que pasa en ese mundo de la comunicación, de pronto hay una cara que se le Claro. está diciendo al niño con la palabra, no sé, tener cuidado, pero en la cara hay una actitud que es aterrorizante para el niño, porque es de mucho enojo, ¿no? Entonces, tener cuidado se puede decir con distintas prosodias, distintas Ujú. melodías, y van a significar diferentes mensajes que el niño Claro, escucha. es como cuando te preguntan y uno sabe que le pasa algo y te dicen, ¿qué pasa? Nada, pero ¿qué te pasa? No, nada, y o sea, se evapora por todos lados que estás, no sé, o enojado o triste o qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces ese lenguaje corporal es muy difícil desmentirlo. Totalmente. No solamente es difícil, sino que al contrario, yo diría es necesario reconocerlo, ¿no? Es Ujú. como que cuando uno pone en palabras esto en una comunicación, y ahí, bueno, hay una de los caminos, de los enfoques comunicacionales que hablan de esto, que es la comunicación no violenta, que crea Marshall Rosenberg, un terapeuta estadounidense. Él habla mucho de poder comunicar con honestidad, ¿no? Que la comunicación no violenta no es por ser no violenta, mentirosa, engañosa, o solamente amorosa, ¿no? Como que solo se van a decir cosas buenas, ¿no?
sino todo lo contrario. Es muy útil pensarnos desde ese enfoque justamente en las situaciones de conflicto, porque hay muchos conflictos que están prendidos a la realidad por el cómo se está comunicando esa familia, esa pareja, ese mundo relacional, ¿no? ¿Cómo se comunican? Y en ese cómo se comunican está todo el mundo de la relación, ¿no? Porque en la comunicación también aparece la pregunta sobre las necesidades, ¿no? De pronto, ¿qué necesito? No es lo mismo decirle a alguien, no sé, ordena tu cuarto, ¿no? Por ejemplo, Ujú. que decirle, necesitaría que colabores haciendo tu parte, ¿no? O haciendo esta parte de tu casa. O yo necesitaría hacer menos porque estoy muy cansada, entonces me ayudaría mucho si vos te ocupas de algo, ¿no? O vos tenés la culpa de que yo esté tan cansada porque vos no haces algo de lo que corresponde a la casa, ¿no? Es muy diferente. Lo mismo lo podemos decir de una manera coherente y honesta, pero hablando de nuestras necesidades, ¿no? Entonces, ahí en la comunicación está toda nuestra historia también, pero hay algunos puntos que son muy interesantes que si uno se los plantea, algunas cosas se pueden resolver o se puede ayudar a ir un camino de mejor y mayor comunicación. Claro, como para tener así como puntos, como tips, digamos, como ítems, donde podamos pensar, ya con lo que nos vas contando, como que uno se va viendo y dice, "Ah, acá, acá estuve violento, más o menos acá estuve muy violento". Es como que uno se va viendo un poco y la verdad que uno reconoce. Y también es bueno el tema del enmarque, ¿no? Porque ahora... está todo muy sensible, con muy poca, digamos, capacidad de tolerancia. Entonces, como que está bueno este ejercicio también de parar y de poder registrarse, porque, bueno, queremos salir todos airosos de esta situación, de este 2020 y que sirva para mejorar. Así que está bueno, ¿no es cierto? Reconocer ahí y llevar cuáles son esas cosas desde lo cotidiano que por ahí uno puede ir como transformando. Ujú. Sí, lo primero Se que, cortó. Ah, ahí me escuchás, no sé cuál internet sí, anda sí, mal, ahí pero sí. sí, Sí, sí. bueno, No, ahí está, ahí sí. eh, ¿Vos me escuchaste bien ahí o estamos. o Se cortaba un vuelvo poquito, a pero decir? te pude seguir el hilo de la Ah, pregunta, sí, bueno, sí, sí. bueno, bueno. Yo diría que en términos generales sería muy importante antes de reaccionar en una Ujú. situación, ¿no? De conflicto, y podría ampliarlo a todo momento, ¿no? Cuando queremos contar algo o decir algo o pedir algo, primero preguntarnos cómo nos sentimos, ¿no? ¿Qué me está pasando a mí? Ujú. Un primer punto es la comunicación intrapersonal, ¿no? Muchas veces nos volcamos al otro, en que el otro tiene que resolverme o el otro me hace sentir o es por el otro que yo me siento mal, pero no sabemos exactamente qué sentimos. Entonces, este es un primer punto, ¿no? Hay una comunicación, hay un nivel de la comunicación que es intrapersonal, es de mi propia persona, ¿no? Cómo yo Ujú. me siento, cuánto yo me puedo registrar. Si yo ya estoy más en contacto conmigo, voy a poder decirle al otro un poquito mejor lo que me pasa, ¿no? No voy a irme tan rápidamente a demandar, a reclamar, sino que posiblemente pueda recurrir a un espacio vincular, ¿no? Y decir, me siento así, o me dolió tal cosa, o me di cuenta de que esto que pasó me hizo acordar a tal momento. Es decir, que la primera instancia que yo siempre sugiero y que es como muy valiosa para todas situaciones, ¿qué me está pasando a mí con esto, no? ¿Qué siento yo Ujú. con esto que pasa? Desde la Ujú. comunicación no violenta siempre se sugieren 4 pasos, ¿no? Ante una situación de conflicto, que es observar el conflicto, ¿no? A ver, Observarlo como si uno se anoten, retirar de la... anoten.
yo estoy acá con mi pareja peleándome, me retiro de la escena y veo a dos personas, no sé, en un bar, en la mesa de una cocina, en un auto, son dos personas que están en un conflicto, ¿no? ¿Y cómo los veo a esos dos? ¿Se miran? ¿No se miran? Uno mira hacia un lado, el otro mira hacia el otro. ¿Qué actitud corporal veo en ellos? Como si no estuviera yo ahí adentro, ¿no? Ajá. Tratar de observar sin juicio, ¿no? Sin estar tomado por la escena. Y entonces quizás me doy cuenta, claro, no nos estamos mirando, por ejemplo. O me Ajá. doy cuenta de que yo estoy dándole la espalda al otro. Y obviamente ya ahí en ese lenguaje me voy a ver que hay ajustes que puedo proponer, ¿no? De pronto puedo decirle mirémonos, o esperemos un poquito, respiremos antes de seguir hablando, ¿no? Gracias a que me pude abstraer un poco de la escena, mirarla, mirar qué veo yo en esa foto, ¿no? De esas personas que están en conflicto. Este es el primer punto, ¿no? Después viene esta pregunta, la hice Como al el principio, pero en todo momento, yo siempre sugiero primero es quizás encuentre un abanico de sentimientos. Quizás el primero es estoy enojado, estoy indignado, estoy rabioso, estoy furioso, quiero, no sé, una compensación por esto. Pero si me quedo un poquito en la pregunta, ¿qué siento? Es posible que debajo del enojo aparezcan Ujú. otros sentimientos. Por ejemplo, mucho miedo a que esa... O estoy enojado, pero siento mucha culpa también, porque yo también actué mal, ¿no? Yo Ujú. oculté algo o también hice algo que reclamando al otro. Entonces siento las dos cosas. O estoy enojado y a la vez siento mucho dolor por este desencuentro. Me duele mucho esta situación, ¿no? Entonces, si voy entendiendo mejor qué me pasa a mí en distintos niveles del conflicto, también voy a tener más recursos para poder hablar desde el corazón, ¿no? Con Ujú. honestidad. Claro, eso es lo que pensaba, ¿no? Cuando ibas contando los pasos, se corta un poquito. ¿No? Ujú. Ahí te me fuiste, Lore. No sé si me escuchan Ahí o sí, no, está... ¿Sí? sí, ahí está, no, te decía que justamente te iba siguiendo en eso de los pasos y digo, volvemos a la honestidad de encontrarnos con nosotros para poder ser honesto con el otro de qué es lo que me está pasando. Exactamente. Entonces ahí podemos registrar esto, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? Y cuando Ujú. estoy sintiendo, puedo abrir el abanico. Esto también es muy importante, porque a veces las personas se quedan como en la primera estación, ¿no? Ujú. Y esa primera estación no es el único habitante. Sí, 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 te estoy ¿Estamos? Ay, siguiendo, está listo, saliendo el sí. audio. Porque hace como una ruedita ahí, Sí, así que sí, no. como la imagen, sí, la imagen por ahí da vueltas y el audio sí sigue saliendo, sí está, Ok. Está no, muy ni inestable digamos nada, internet, sí. pero sí, pero te voy siguiendo, sí, sí. Decías abrir el Bueno, abanico y como no quedarse en una en lo, emoción, digamos. claro, o en lo primero o lo más intenso también, ¿no? Sino Ujú. seguir buceando ahí qué otras emociones están debajo, porque en general esas otras emociones que están debajo son las que pueden habilitar el diálogo, ¿no? Que cuando podemos Ujú. contactar con esto, también podemos salir de la confrontación o de las discusiones que son como en espejo, ¿no? Vos hiciste esto, entonces vos hiciste lo otro, y así es como que cada Claro. vez se genera más espacio entre los dos, y es más difícil el reencuentro. Entonces, en esas emociones que están más atrás es donde muchas veces hay posibilidades de acercamiento, de comprensión,
porque son las emociones que están más conectadas con nuestra vulnerabilidad, por eso no vienen en primera instancia, ¿no? Y por otro lado, cuando también podemos acceder a esto, muchas veces es más fácil acercarnos porque cuando nos mostramos vulnerables, muchas veces el otro también siente más empatía, más capacidad de comprender, se siente naturalmente más abierto. Y ahí es donde se produce el efecto de la comunicación, ¿no? Cuando entre dos personas empieza a haber un puente, ¿no? Porque de pronto se abrió una comunicación desde el corazón, entonces ya empieza a haber un espacio donde comulgan, ¿no? Donde se pueden encontrar y volver a vivir ese mundo relacional. Entonces, quedarse observando esos sentimientos. Y en tercer lugar viene preguntarme sobre mis necesidades, ¿no? Esto que siento, ¿de qué necesidad hablo? Necesidades que pueden ser del presente, pero también pueden haber muchas necesidades que son históricas, son de toda mi vida, ¿no? Siempre necesité estar con alguien porque en el fondo tengo mucho miedo a la soledad, por ejemplo. O siempre necesité controlar mucho porque tengo mucho miedo al abandono. Entonces, quizás voy a estar sintiendo dolor, por ejemplo, enojo, otras emociones y dolor. ¿Y de dónde viene ese dolor? ¿Qué necesidad es la que está sustentando este dolor? Bueno, puede aparecer algo de esto, ¿no? Necesito que el otro me confirme que no me va a abandonar, que el otro me confirme que soy valioso para él, o para ella, que el otro me confirme que me reconoce. Entonces puedo empezar ya a entender que muchas de estas necesidades son necesidades de otra época, ¿no? De los niños que fuimos y en general con otras personas que no son estas que están presentes en el conflicto, sino otras personas que estuvieron en nuestra historia, como nuestros padres o hermanos o abuelos u otras figuras que hayan sido significativas, ¿no? En general se dirime esta Claro. cuestión en ese mundo más íntimo, ¿no? Los padres, los hermanos, algún abuelo que haya sido muy importante, pero vamos a ver que de pronto lo que estamos reclamándole a la pareja en realidad no es ni de este momento ni a esa pareja, ¿no? Es como si hacemos un paralelismo, es de otro tiempo, cuando éramos chiquitos, y quizás a mamá o a papá, que no estuvieron con nosotros lo suficiente, o que no nos dieron sostén o el apoyo que necesitábamos. Entonces quedan como esas deudas internas, ¿no? Como eso que no se Claro. pudo cerrar bien en nuestro desarrollo, queda pendiente y muchas veces aparecen en los vínculos después. Claro, es como si se reactualiza a través de algún conflicto en el momento, se reactualiza esa herida, digamos. Entonces, ya de paso aprovechamos y reclamamos ahora que podemos. Claro. Claro, lo que pasa es que en esa reactualización, cuando esto no es consciente, terminamos generando muchos conflictos en Claro. universos que no tienen posibilidad de resolver eso. Ujú. Y esto genera mucho sufrimiento, ¿no? Si yo le estoy pidiendo a mi pareja que me asegure que no me va a hacer sufrir, ¿no? Porque en el fondo tengo mucho miedo al abandono, por ejemplo, o tengo miedo a que se repitan historias que yo vi entre mis padres, pero mi pareja no me puede asegurar que no van a haber situaciones de la relación que sean dolorosas. Nadie le puede asegurar eso a nadie, ¿no? Entonces Claro, estoy pidiendo un imposible. Y puede ser que claro. esté enojado y con un montón de conflictos porque en el fondo está operando esa expectativa, ¿no? Que es imposible, que es de un niño que dice, por favor mamá o por favor papá, no te vayas, o por favor mamá y papá, no se peleen más, yo no soporto estas situaciones de tanto dolor, para mí es muy difícil, ¿no? Entonces, cuando puedo encontrarme con esas escenas más fundantes, entonces ya me puedo separar
del efecto magnético que tiene esto, ¿no? Pero cuando estamos tomados por esa escena no lo podemos ver. Es muy fuerte la Claro, intensidad de las emociones, como es en los niños, ¿no? claro, Y, claro, y es tal como que se cual. nubla la vista, no podemos ver al otro, vemos eso que me pasó y entonces no podemos resolver tampoco ni el presente ni ese pasado. Entonces es muy Claro, importante. y sobrecargamos sobrecargamos la situación, entonces lejos de resolverla se va, es como con más intensidad, ¿no es cierto? Totalmente, sobrecargamos, es una linda palabra, sí, es así, ¿no? Entonces, una vez Ujú. que observamos la situación, que pude encontrarme con los sentimientos que hay dentro mío en relación a esto, que me doy cuenta de alguna necesidad que está en relación con esto que siento, entonces quizás puedo formular un pedido, que es el cuarto punto, ¿no? Ujú. Y estos pedidos siempre tienen que ser desde mí, ¿no? En una comunicación más sana no podemos exigirle al otro que haga algo, o mucho menos podemos exigirle que no me haga sentir a mí algo o no me haga hacer algo, ¿no? Digo, estos vericuetos de la comunicación ya de por sí generan mucha violencia, ¿no? Mirá lo que me hiciste hacer. Ujú. Ese rulo que se escucha mucho, ¿no? Vos me pones así, Ujú. genera mucha impotencia del otro lado, porque claramente nadie le hace hacer nada al otro, ni hace sentir al otro, ¿no? Sino que cada uno siente y hace desde sí, aún con las provocaciones que el otro pueda generar, ¿no? A veces Ujú. pueden haber situaciones de provocación, pero siempre somos responsables de qué hacemos con esa provocación. Entonces, cuanto más Claro, conscientes somos de que eso está ocurriendo, que hay una provocación, puedo registrar en mí, estoy sintiendo enojo, me estoy sintiendo no respetado o me estoy sintiendo no reconocido. Entonces puedo efectuar un pedido que tiene que ver con eso o puedo tomar una decisión, me retiro, ¿no? Si esta situación es muy violenta sobre mí, yo puedo decir, yo esto no quiero vivir, no lo quiero tolerar, esto es mucho para mí y me retiro, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de resolver tanto las provocaciones como las situaciones de conflicto que tienen en cuenta lo que sentimos y que tienen en cuenta lo que está pasando y que no son violentas, ¿no? Y en esto quiero hacer una salvedad que me parece muy importante, porque cuando hablamos de comunicación no violenta, no estamos negando nuestra sana agresividad. Es decir, ujú, cuando yo doy este ejemplo y digo, me puedo retirar porque ujú. algo de lo que está pasando también es violento sobre mí. Entonces, la sana agresividad tiene que ver también con el poder, la potestad de poner un límite, por ejemplo, o de decir, no, esto yo no quiero hacerlo, o esto no va conmigo, o hasta acá pude estar y ya esto es demasiado para mí. Ese Claro, no también es comunicación no violenta, claro, porque porque habla estoy, del límite, eso pensaba mientras decías, digo, justo te iba a preguntar esa aclaración tuya, digo, lo del límite, está buenísima la aclaración porque por ahí se interpreta como, bueno, ¿qué hago entonces? Dejo que todo pase, ¿no? Y no, eso sería deshonesto con uno mismo, porque si es algo que te está haciendo, exacto, por lo menos incomodando, haciendo daño o no sintiéndote como te querés sentir, ¿no? exactamente, es muy importante esto, ¿no? Poder Ujú. ser muy honesto con lo que sentimos, pero que esa honestidad pueda ser expresada de un modo respetuoso al otro, ¿no? Que no sea hiriente. Por Ujú. supuesto que no podemos evitar que el otro, si decimos yo me retiro, por ejemplo, bueno, puede ser que a la otra persona eso le duela, le moleste, no se puede evitar que haya también sentimientos desagradables o difíciles en el otro. Pero eso no significa que estamos nosotros provocando la herida con nuestra propia violencia, ¿no? Muchas Ujú. veces porque no podemos gestionar saludablemente la agresividad, es que esto se vuelve como desmesurado y ahí aparece la violencia.
Entonces, claro, poder conocer y respetar también nuestras necesidades, nuestros límites, nuestras decisiones, ¿no? Y poder transmitirlas eh, respetuosamente y en buenos términos, evita situaciones posteriores donde ya colapso y la única forma de poder separarme es violentamente, porque no escuché un montón de instancias donde necesitaba hacer espacio y no me respeté. Esto también es claro. súper común en las familias, en las parejas sobre todo, ¿no? Que se arman dinámicas de mucho pegoteo, de estar juntos todo el tiempo, de todo hacerlo juntos, de estar en todo de acuerdo, y entonces todos necesitamos momentos de individualidad y de volver a sentirnos, a reconocernos. Si no nos respetamos esto desde un lugar saludable, entonces de pronto va a venir una gran discusión muy violenta, con mucho enojo para poder separarse. Entonces, Claro, esto, ¿no? Al contrario, cuando yo puedo decir un no desde un lugar sano, evito la violencia, evito las escaladas, sobre todo, ¿no? claro. No, 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 sobrecargar, una situación que se podría estar, amortiguando. Pero estamos bárbaros con la hora, nos queda un ratito más como para que nos cuentes también. Me gustaría hacer para la gente que ingresa, que estaba ingresando recién, hacer como el repaso así de los puntos, de los ítems y que después puedan escucharlo al vivo de nuevo y lo puedan escuchar como con más tranquilidad, pero estos pasos como a modo de título de la comunicación no violenta que se pueden ir aplicando. Y después que nos cuentes en qué andas, porque siempre andas en algo nuevo, en qué formaciones, qué propuestas, qué cosas hay para la comunidad que siempre tienen tan lindas, tan lindos espacios, ¿no? Para seguir Mm, creciendo. Así que bueno, hacemos el repaso ahí de los puntos que habías dale, mencionado. dale. Entonces, primero observar la situación de conflicto, observarla de Ujú, afuera, sin juicio y ver desde esa observación con qué me encuentro, ¿no? Si fuera una situación donde yo no estoy, un cuadro, una foto, ¿qué veo? ¿No? Y desde ujú, eso que veo, ¿qué podría modificar para ir hacia un puente de diálogo? ¿Qué siento? ¿Qué sentimientos aparecen en mí? Y quedarse un poquito registrando esto, no quedarse tomados por el primer sentimiento o el más intenso, sino ir navegando un poquito más profundo en lo otro que me va pasando de fondo. ¿Qué necesidades están operando en mí que también hablan a través de esto que siento? Necesidad de ujú, reconocimiento, necesidad de seguridad, necesidad de ser querido, de pertenecer, etcétera, ¿no? ¿Qué ujú. necesidades están funcionando? ¿Son necesidades del presente? ¿Son necesidades del pasado que estoy arrastrando a este presente y no tienen que ver con esta persona, sino con mi propia historia y aparecen acá? Entonces tomo esta información para mí porque ese es un material para trabajar con lo que me pasa, ¿no? Ujú, Y si me doy cuenta que es algo que tiene que ver con esta relación, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo formular un pedido al otro en relación a esto que veo, que siento y que necesito, ¿no? Formulo un pedido. Ese pedido siempre es desde mí. Yo siento tal cosa y me haría bien o me ayudaría si hiciéramos así, o si lo viviéramos de esta manera, o si fuera de otra forma como es, pero desde un pedido. Y también en esto tener presente que cuando hacemos un pedido, el otro no está obligado a decirnos que sí, que siempre que hacemos un pedido, el otro está en su libertad de decirnos sí o no, y tenemos que estar preparados para ese sí o no. Preparados significa abiertos, ¿no? Saber ujú. que cuando nos encontramos con un otro, lo mejor que podemos hacer es tratar de ir al encuentro desde la mayor honestidad y respeto por su propia libertad, ¿no? Por las decisiones que esa persona toma, aunque esas decisiones nos duelan, nos hagan sentir impotentes, generen momentos de separación o separaciones, pero siempre es mejor poder hablar de eso que sucede y tomar decisiones que aunque vayan hacia un camino de desencuentro, si son vividas saludablemente,
van a ser situaciones que se pueden procesar. Muchos vínculos se mantienen en la disfuncionalidad, en la enfermedad, porque no pueden aceptar el no del otro, ¿no? Y ahí está lo que decíamos antes, muchas veces ahí hay necesidades que no son actuales, ¿no? No acepto no sé, que te quieras separar de mí, porque en realidad tengo un dolor tan grande con la separación de mis padres que nunca procesé, o con la muerte de mi papá que nunca procesé, que en realidad estoy trayendo ese duelo a la relación, ¿no? Entonces, observar Claro. esto para poder estar más claros en lo que sucede y aceptar adultamente las decisiones de los demás, ¿no? Y de esa manera, cuando hacemos un pedido, saber, el pedido puede traer un sí o puede traer un no. Y las dos respuestas merecen respeto, ¿no? Como quisiéramos también ser respetados en nuestro sí o en nuestro no. Ujú. Y lo otro que diría es que Perfecto es resumen. importante, el resumen, diría que es importante la expresión honesta, ¿no? Esto de poder ser honesto en lo que nos pasa, y a su vez la recepción empática, ¿no? El poder escuchar al otro y ser escuchados por el otro desde un lugar empático, desde un lugar receptivo, desde un lugar que puede comprender eso que el otro está transmitiendo, aunque me genere dolor, ¿no? Aunque me genere frustración. Bastante difícil todos los puntos, pero ahora hay que trabajar. O sea, muy lindos quedaron escritos. Ahora, en la primera que nos dicen algo que no nos gustó, yo Claro, claro. sugiero que los hagamos un cuadrito y que los empecemos. Además, estas cuestiones se entrenan, se trabajan. A ver, no es que de la noche a la mañana van a salir, pero es importante empezar a mirarlas, ¿no? Porque digo, para que no nos frustremos, porque por ahí uno dice después, no, no me salió, pero empieza de a poco, ¿no? Es un trabajo personal, básicamente, esto de la comunicación. Sí, pero te diría que es cierto, empieza a poco, pero empieza con una actitud que, que muchas veces está alimentada por la necesidad de salir de circuitos de mucho sufrimiento, ¿no? A veces no hay cambios, y de hecho decimos mucho en terapia, ¿no? Que la gente viene a la consulta porque se siente mal, ¿no? En general las personas van a pedir ayuda porque están transitando un momento difícil, porque no le encuentran la vuelta a algo, porque sienten mucha angustia. Entonces el motor de los cambios muchas veces es el malestar. Y es necesario escuchar ese malestar y en ese sentido honrarlo, agradecer al malestar, porque ese malestar es la fuente, es el alimento de los procesos de cambio. Y todo proceso de cambio empieza dentro nuestro. Y lo que siempre existe dentro nuestro es un mundo comunicacional. Nosotros pensamos y estamos hablando dentro nuestro. Hay personas que para darse cuenta de lo que les pasa necesitan hablar, ¿no? Así descubre Freud el psicoanálisis, ¿no? Que de pronto sus pacientes empezaban a poder entender lo que les pasaba al ponerlo en palabras ante un otro. Y a veces ese otro es una amiga, a veces es el espejo, a veces es la ducha que alguien habla solo. Y está bien, ¿no? Son universos comunicacionales que nos ayudan a sentirnos, a comprendernos. Entonces, si eso que ya existe, le sumamos el ingrediente de la conciencia, ¿no? Estos puntos, ¿qué siento? ¿Qué necesito? ¿Esta necesidad es con esta persona? ¿Esta persona puede saciar esta necesidad? ¿O esto no tiene nada que ver con ella y es con otro? En realidad, mi gran tema, ¿no? Si sumamos eso, vamos a dar enormes posibilidades de movimiento a situaciones cotidianas, muchísimas. Sumarle la conciencia, me gustó eso, claro, es darse ese espacio, ¿no? De la repregunta, de la reflexión, me gustó, me Ujú, gustó. Bueno, así es. buenísimo, creo que es súper rico para mejorar la vida con nosotros mismos y la vida con el otro, así que súper lindo.
súper rico. Esto de la comunicación no violenta, muy clara como siempre, Vero, muy clara en todo tu expresión. Bueno, algo que te haya quedado así como en el tintero, y si no, nos contás las propuestas que están trabajando, estos espacios, que por ahí espacios terapéuticos y de formaciones también, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vamos ya cerrando el año, pero hemos este año abierto muchos espacios de servicio a la comunidad, ¿no? Bueno, muchas Ujú. charlas y también entrevistas. Y estamos armando ahora unas jornadas internacionales de salud, síntoma y trauma. Creo que este es un tiempo también por toda esta experiencia global de estrés y, de profundo cambio, ¿no? Que ha surgido en el Ujú. mundo, en la humanidad. Es un momento para reflexionar sobre algunos temas que están ahí pendientes hace muchos años, pero que ahora de pronto se volvieron muy visibles. Entonces, bueno, estamos armando este espacio que va a ser el 4 y 5 de diciembre. Son jornadas abiertas a la comunidad, son gratuitas. Hemos convocado a numerosos expertos, tanto de nuestro país como de otros países, que van a estar compartiendo con nosotros sus experiencias. Así que vamos a hablar un poco de los conceptos del trauma, qué es estar sano, qué es estar enfermo, si podemos de alguna manera revisar las viejas definiciones sobre salud y enfermedad, también a la luz de todo Ujú. lo que está sucediendo. Vamos a hablar de Qué bueno. duelos, de adicciones, de nacimientos en tiempos de pandemia, personalidad y enfermedad. Bueno, hay temas súper interesantes que ya prontito vamos a estar compartiendo con todos. Pero este es como un Va- aviso así ya, un aviso claro, previo al claro, qué lanzamiento. bueno. Qué bueno, qué bueno. Sí, seguramente vamos a tener más información y los flyers y demás para compartirlos también. Pueden ver en tu cuenta también todo, ¿no es cierto? Ahí van a estar. Y qué bueno, Vero, me encanta siempre las dinámicas que tienen y los temas, porque hoy más que nunca, y como vos decías con esta situación, o sea, cómo va impactando, ¿no? Qué cosas generan trauma y bueno, en algún momento hemos hablado de eso también, pero creo que hoy la situación es altamente traumática, entonces qué bueno darle un abordaje desde ahí. Así Así es. o sea, para inscribirse, ya, no sé, ¿se puede inscribir ahora o hay que esperar y cuándo van a tener eso Sí, ya muy definido? prontito, sí, ya muy prontito estamos terminando ahí los últimos detalles y ya se van a poder anotar a través de la web y del mail, así que ya prontito vamos a circular el link de Buenísimo. inscripción. Buenísimo, y son internacionales, así que pueden, desde cualquier lugar del mundo pueden Sí. sumarse. Va a ser por Zoom, Espectacular. así que pueden sumarse todos los que quieran y lo pueden compartir con las personas que crean que se pueden interesar en este tema. Van a ser todos recibidos. Siempre sí se tienen que inscribir, todos tienen que inscribirse Claro. en un formulario Ujú. web que estamos armando y a partir de esa inscripción después les va a llegar al correo el link de ingreso a la sala, ¿no? Pero todos tienen que Claro, inscribirse, del pero pueden ingreso. compartirlo con quien quieran. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a estar acercando entonces más cerca de la fecha más información sobre estos encuentros muy, muy buenos. Sí. Entonces, salud, Síntoma y trauma y con trauma, el 4 y 5 de síntomas y trauma. diciembre. El viernes 4 de 16 a 20:30 y el Ujú. sábado 5 de 9:30 a 14 horas. Bárbaro, bárbaro, re Jornadas lindo horario abiertas y también. gratuitas. Ujú. Y después estamos Espectacular. trabajando con trauma social, ¿no? La investigación de trauma social, que también es un servicio a la comunidad. Prontito vamos a tener la charla online con el licenciado Diego Domínguez, que es con quien estamos armando este espacio de investigación. Es que él es sociólogo, está trabajando conmigo ya desde la formación de trauma sistémico y social. Se ha armado un grupo precioso que quiero agradecer, un grupo de personas que están con nosotros
llevando adelante la investigación. Es impresionante la fuerza del campo colectivo a la hora de mirar estos temas. Hicimos ya también un taller de trauma social en relación en el caso del genocidio de los alemanes del Volga, que es uno de los pueblos que estamos estudiando. Fue muy hermoso. Ahora vamos a hablar sobre los armenios, el genocidio armenio, y va a haber también un taller que es un servicio a la comunidad, así que también nos pueden escribir los que tengan familiares de Armenia y quieran ser parte de la investigación, nos pueden escribir, tienen que simplemente completar un formulario, una entrevista online, que se reservan por supuesto todos los datos, y después si quieren pueden participar del taller de constelaciones familiares, que es gratuito. Y el siguiente grupo es el de pueblos originarios. Son los 3 grupos que estamos estudiando en este momento, después posiblemente agreguemos más. Empezamos por acá. Qué lindo, qué bueno, me encanta. Todas las propuestas para los distintos grupos, digamos, sociales, y bueno, y como te decía, en este tiempo donde, bueno, el trauma social es algo bueno, que está como ahí sobre el tapete, porque la verdad que estamos Es todos así. un poco, un poco traumados, así que sigan proponiendo grupos que hacen bien. Pero Ay, muchísimas gracias bueno, por este tiempo y bueno, y para los que se han sumado ahí, recuerden que el vivo queda, así que lo pueden volver a mirar. El tema de hoy ha sido comunicación no violenta, con puntos muy claros, con información muy clara, muy concisa y bueno, y no es tan difícil de llevar a la práctica. Requiere un así poco es. de reflexión, así que hay que animarse a dar ese paso. La doctora Verónica Sí. Molina nos ha acompañado y bueno, y cada 15 días vamos a estar compartiendo espacios, algunos con vos y algunos con gente del equipo, ¿no, Vero? Así es, así es, así es. El próximo va a estar Juan conversando con vos. Ah, buenísimo, bueno, será Sí. bienvenido. Bueno, Vero, te dejamos descansar Bueno, y gracias por este tiempo otra vez. muchas gracias, Lore. Gracias por tu hermosa entrevista, como siempre, y gracias a todos los que estuvieron ahí. Bueno, muchas gracias y a todos. Bueno, estamos Un beso viéndonos. grande. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau.